a McAllister que le conociste Mm. en el curso de verano de Suiza, ¿no? Sí, en Arosa. Sí. Sí. ¿Y desde ese momento ya sabías que ibas a querer estudiar con él o, o no tanto? Buena pregunta. La verdad, la primera vez que lo conocí, quedé fascinada por su sonido y por su manera de hacer las clases. Y eso creo que fue en el verano de primero de superior, que fuimos con dos compañeras del aula del liceo, fuimos al curso de Suiza a conocer a los profesores y a recibir masterclass. Y yo nunca lo había escuchado antes y quedé fascinada. Y a Ya, partir de ahí, pues dije, ostras, pues puede ser una buena opción. Pero me quedaba como muy lejos aún el máster y ya lo tenía en mente. Y ya. luego, curiosamente, al año siguiente, fue profesor invitado en el Conservatorio del Liceo porque tienen un ciclo de masterclass que se llama Liceu Cambra, Sí, donde viene un profesor de cada instrumento a dar masterclasses 2, 3 días y también dan un concierto. Y curiosamente, los 2 años siguientes de este curso que hice, vino Timothy McAllister con también Lise Ames, que es la pianista del estudio de saxo de allí de Michigan. Entonces volví a hacer clases con él y estuvimos como en contacto y vi que me gustaba mucho. Y entonces, para acabar de cerrar si me presentaba o no, en el verano de tercero superior, justo el año anterior de hacer sí. pruebas, volví al curso de Arosa, que fue una pasada, la verdad, tenemos un recuerdo, hicimos una piña increíble. O sea, si alguien me está escuchando, planteároslo porque es una pasada. Además del entorno, las montañas, gente de toda Europa y con un nivel increíble. La verdad es que nos lo pasamos súper bien. Y entonces ahí hablé con él y le pregunté si tenía opciones, porque, claro, tenía que ir a Estados Unidos a hacer Ya, las pruebas sí. presenciales y para mí suponía un gasto económico bastante grande. Entonces le pregunté sinceramente, si ves que tengo opciones y que vale la pena que venga a hacer pruebas, yo vengo, hago un esfuerzo y se intenta al menos. Ya. Mm. Y bueno, eso, que sí, yo las fotos que he visto del curso de verano es que, vamos, dan ganas de ir solo para ver las montañas y todo eso, porque la verdad que se ve muy Es bonito. como una película, es increíble. El viaje de tren de Zurich a Arosa, cada vez que, que como lo he hecho 2 veces y coincides con gente del curso, todos estamos alucinados mirando por la ventana porque Ya. hay lagos, montañas. Bueno, es increíble. Y, y entonces, vamos, que bueno, ya has contado por qué le elegiste y por qué te decidiste con él, ¿no? Entonces, em, también creo que hiciste pruebas para estudiar en Iowa, ¿no? Sí, sí, Con sí. Kenneth C. Mi pregunta es por qué, no sé, bueno, la verdad no sé si hiciste alguna por Europa, por ejemplo. No, Entonces, en claro, España. ¿por qué te fuiste directa a Estados Unidos? Porque Am, mi profesor, no es lo corriente, ¿no? Al fin y al cabo, por ya, sí, aquí. sí. Mi profesor Albert Julià primero estudió con Fourmont en París y luego hizo el Artist Diploma con Rousseau en Indiana Sí, y estuvo allí 2 años. Y él siempre me ha hablado que en Estados Unidos, la verdad, la educación está muy bien, tienen mucha variedad de asignaturas y es otro estilo. Y siempre como me lo había ido explicando, y yo lo tenía en la cabeza. Sabía que era como es muy difícil, te arriesgas a irte mucho más lejos que en Europa estamos a 2 horas volando y vuelves a ya. casa, tienes un mal día y al fin de semana puedes venir a casa y vuelves. Entonces era como un riesgo, pero me llamaba la atención y tanto Timothy McAllister como Kenneth Shea, porque también Kenneth Shea ha estado invitado casi todos los años, creo, del Liceo Sax Festival aquí en el liceo. Mm. Entonces hace muchos años que le conocía y entonces también ha visto mi evolución. em, y era como una manera de que conocían cómo yo he podido mejorar también, Sí, supongo. sí. Ya. Y, y me lancé a hacer pruebas. Y la cosa de Estados Unidos es que las pruebas son mucho antes que en Europa, la verdad. Entonces yo ya tenía los resultados de las universidades de Estados Unidos antes de hacer la aplicación en Europa. Entonces ¿Cuándo? ¿Cuándo sería entonces? yo supe dónde había entrado a principios de abril.
Ah, Ya tenía, porque hice las audiciones presenciales, eran en febrero, mitad de febrero, que 2 antes de que cerrara todo. claro, te iba a Fue, decir, es que era, o sea, es que, o fue- sea, yo, si me has dicho presenciales, luego yo estaba pensando, digo, pues los cálculos están ahí, o sea, Me fue de un pedo. Y de hecho, todos los papeles, currículum, examen de inglés, se tiene que entregar antes del 1 de diciembre en Estados ya, Unidos. Entonces, si nadie se plantea ir a Estados Unidos a hacer máster, realmente cuando empieza cuarto de superior, ya, tienes que empezar a buscar y al menos, si lo quieres intentar, enviar todo el papeleo antes del 1 de diciembre. Y hay sí, también vídeos. sí, Entonces, mm, que ese es el motivo. te pilla un poco la moto, ¿no? Si no, Sí, exacto. o No sea, porque puedes sí, decidir ir a estudiar a Estados Unidos en diciembre porque es súper justo. ya, Y de hecho tenía planteado hacer pruebas con Lars Lekus en Zurich. mm, Y claro, yo había hecho las pruebas en Estados Unidos y estaba esperando de si me iban a dar ya, becas, si iba a entrar. Entonces yo le informé de que estaba esperando los resultados y que no sabía si podría hacer pruebas en Zurich porque aún no tenía los resultados. Y en el momento en que me dijeron que había entrado en Estados Unidos, pues le informé a Lars Lekus ya, que no haría pruebas. Pero era como mi tercera opción aquí ya, ya, en ya. Europa. ¿Y cómo es estudiar allí en Michigan? O sea, ¿qué ventajas crees que tienes? Am, para mí ha sido un gran cambio a nivel de conservatorio-universidad, Sí, sobre ya, todo. Ha sido como un cambio de perspectiva muy grande porque aquí, por ejemplo, bueno, en España o al menos en el liceo, am, mis compañeros eran solo de música. sí, Realmente sí, todos estudiamos interpretación o composición y allí en Michigan es que la universidad tiene 50.000 alumnos. Entonces, partiendo de ahí, en el mismo edificio está música, teatro y danza y también hay ingenieros de sonido, hay estudios de grabación. am, es como otro mundo, los ya, edificios son muy grandes, am, las asignaturas. am, es una universidad, como si fuera sí, la Universidad de Barcelona. Lo que pasa sí, es que sí, como sí, somos músicos, como que no estamos acostumbrados ya, a este planteamiento. Y eso ha sido un gran cambio, la verdad. digamos que es como casi se ve en las películas, ¿no? Sí, De un terreno gigantesco, con edificios gigantescos, existe, y, existe. y aquí eso, vamos, aquí, hombre, las universidades existen y hay más grandes y más pequeñas, pero no está la música dentro, eso seguro. No, no es una facultad Claro, como claro. allí. Y allí, es que tiene que ser, claro, has dicho 50.000. O yo he dicho, es que digo, igual 50.000. he escuchado yo 50.000 y eran 5.000, que aún así, pero es que 50.000. Vamos, No sé si que ahora con el coronavirus hay tantos estudiantes, porque supongo que muchos están haciendo desde casa o online. ya. Sí, porque tú estás allí, ¿no? Acabas de Sí, volver. sí, yo puedo hacer presencial de momento. Ya. Y, bueno, luego iremos a ese tema. Em, ¿Cómo es el tema de convalidar y no sé si has visto ya el tema de homologar el título de allí que te sirva fuera de allí? Porque imagino que dentro te servirá o cómo es, porque al ser una universidad es como si fuese, pues no sé, aquí un título de grado, que al fin y al cabo sería el equivalente a un superior o es un máster. Sí, eso la verdad es que hablando con mi profesor, con Timothy McAllister, me decía que hay muchos estudiantes de Europa que quieren estudiar allí en Estados Unidos o con él o en otras universidades y tienen problemas a la hora de convalidar el superior, porque Ya, hay algunas universidades que no te aceptan el título que aquí tenemos en España como bachelor, como carrera. Y yo, de hecho, antes de hacer pruebas, envié un correo preguntando, ¿mi título lo aceptáis como bachelor? Porque es que si no, ya no puedes entrar, porque ya. representa que como si no tuvieras el bachelor, aunque lo Sí, hayas sí. hecho aquí en España. Y sí, sí, me lo aceptaron y la verdad es que fue una suerte, porque de hecho no era consciente de que, no que quizá no me aceptarían mi título. Sabía que algunas personas habían tenido el problema, pero no, ni me lo planteaba. Y sí, de hecho me dijo que ha habido personas que no han podido ir a estudiar con él por el tema de los títulos.
Ahora, los títulos que yo me saqué allí, si aquí cuentan, no lo he buscado. Lo que pasa es que el hecho de ser una universidad, supongo que equivaldrán a un máster de Ya, puede universitario ser, sí. aquí, y ya sea doctorado o máster. El Artist Diploma creo que aquí no tiene validez porque no Ya. tenemos equivalente en España. No sé si es que no es postdoctorado, es... No sé si creo que no existe. Yo no he escuchado No sé, no ningún sé. como Es ninguna que, equivalencia. claro, es que ese tema todo es como muy complicado, ¿no? Porque es lo que dices Mm, tú, los estudios, todo el mundo que estudia, pues al fin y al cabo, sobre todo yo, pues, a mí, por ejemplo, en la música muchas veces me da igual el título que me den, lo que me interesa es aprender y progresar. mm, Entonces, el problema es que luego para algunos trabajos, por ejemplo, o algunas pruebas, necesites certificarlo. Y lo que allí se llama de una manera, aquí se llama de otra. Y eso, sí, al fin y al cabo, lo que hace es entorpecer un poco todas las cosas. Y aunque tú luego mm. demuestres que tienes ese nivel, si no tienes ese papel, da igual. Sí, es como que necesitas un papel que acredite lo que has hecho Sí, sí, y a veces no tiene mucho sentido, pero es lo que tenemos ahora y supongo que nos tenemos que adaptar ya. a lo que hay. Mm. Y a ver, eso te voy a decir. Ahora, hablando de adaptar, no sé si viste la entrevista que hice con Alicia, que está estudiando en Sí, Boston, y con ella, vi bueno, el clip. estuvimos hablando un poco de cómo es irse pues, a otra cultura, como es allí en Estados Unidos, en América, que a ella al principio le chocó un poco, pues como que cada uno iba a su rollo. Y yo no sé, pero imagino que una universidad de 50.000 puedes tener muchos amigos, pero también pueden ir todos por su lado. Sí, la verdad es que, y además sumando el coronavirus, Claro, que todas claro. las clases teóricas, que es donde puedes conocer gente de otras ramas o de danza, de marketing incluso, pues es todo a través de una pantalla, ¿no? Y es un poco difícil porque el tiempo ese antes de entrar a clase y el tiempo de salir de clase que intercambias 4 palabras, ahora por Zoom es muy difícil. Ya. El profesor que teníamos de una asignatura nos decía, yo os dejo la reunión de clase abierta 15 minutos antes de clase y os conectáis y así podéis hablar entre vosotros. Pero es muy difícil, una clase de 20 personas, todos muteados, no es lo mismo. Por Ya, mucho ya. que lo intentemos y se hace de buena fe y es lo que tenemos que hacer para poder continuar dando clases presenciales al final. Sí, Pero sí que el hecho de conocer gente ahora es un poco más difícil, pero luego al final yo me he relacionado más que nada con la clase de saxofón, porque como tenemos también clases colectivas semanales, algunas han sido presenciales y otras online. Algunas online han sido entrevistas a Borkham, a Matthew Levy, el tenor del cuarteto de sí. McAllister. Y luego otras clases colectivas han sido presenciales y hemos podido tocar delante de nuestros compañeros. Y de hecho tiene una función, es parecido a lo que hacía aquí en el liceo, que es que nosotros tocamos, tenemos unos 20 minutos, tocamos una obra, mientras McAllister nos da como una especie de masterclass y nuestros compañeros están en el público y van apuntando comentarios y luego al Sí. final de tu interpretación te dan el papel o te lo envían por correo con comentarios para mejorar o que les ha gustado. Y es una manera de tener un poco de feedback entre estudiantes, aunque ahora sea un poco difícil con todo el tema de las Ya. mascarillas y distancias y grupos burbuja.